En esta presentación les voy a hablar del origen del petróleo y de algunos aspectos relacionados con este compuesto. Para empezar, vamos a definir qué es el petróleo. El petróleo o el término petróleo engloba una amplia variedad de materiales que consisten en mezclas de compuestos orgánicos que son principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Por tanto, están compuestos principalmente de carbono e hidrógeno y además constan de cantidades variables de azufre, nitrógeno y oxígeno y cantidades muy pequeñas de algunos metales. Viendo la composición del petróleo, espero que les resulte evidente por qué está incluido en esta unidad en la que vimos los ciclos del carbono y el nitrógeno. Las diferencias en la composición química de los distintos tipos de petróleo le proporcionan amplia variabilidad en la volatilidad, peso específico, densidad y viscosidad. El número de átomos presente en los distintos hidrocarburos proporciona distintas características físicas y químicas. Cuando los hidrocarburos tienen entre 1 y 4 átomos de carbono, son gases y es de donde se obtiene el gas natural. Cuando tienen entre 5 y 20 átomos de carbono, son líquidos y forman se constituye lo que es el aceite crudo o petróleo crudo. Y cuando tienen más de 20 carbonos, tenemos compuestos sólidos a temperatura ambiente. El petróleo, que sería la parte o la fracción líquida, entre muchas otras propiedades, puede variar en su volatilidad, como les decía anteriormente. Esto es que cuando se calienta el petróleo, en primer lugar se evaporan los compuestos ligeros, es decir, los de estructura química sencilla y bajo peso molecular, quedando los compuestos más pesados en el remanente. Conforme aumenta la temperatura, es cuando los componentes más pesados se van incorporando al vapor. Así, se constituyen los distintos compuestos con distintas características de densidad. Del petróleo se derivan muchísimos productos. Lo que se denomina derivados del petróleo son subproductos que se obtienen mediante el procesado del petróleo en una refinería. La mayoría de nosotros sabemos que se utilizan como combustibles para dotar de energía a nuestras máquinas de uso diario. Sin embargo, los usos de los derivados del petróleo son mucho más amplios y forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el alquitrán, que se usa para el sellado de distintas superficies, entre otros, o el asfalto, que todos conocemos por su presencia en las calles de la ciudad, autopistas o cualquier tipo de estructura superficial de uso público. Además, a través de la petroquímica, los hidrocarburos son convertidos en productos químicos que sirven de materia prima para fabricar, por ejemplo, plásticos, que podemos decir que están en todo lo que nos rodea. También se pueden fabricar telas sintéticas, vaselinas, pinturas, detergentes, pesticidas, etc. Y también fertilizantes, especialmente fertilizantes de amonio y urea, que como ya vimos juegan un papel esencial en la alteración antrópica del ciclo del nitrógeno. Tanto el petróleo como el gas natural, que también es un hidrocarburo, se encuentran en rocas o formaciones geológicas porosas a cientos de metros bajo la superficie, es decir, en el subsuelo. Estas rocas generalmente son areniscas, aunque el petróleo también se puede encontrar en calizas que tienen una porosidad secundaria alta, debido a que se han fracturado y el petróleo se aloja en sus fracturas. Sea como sea, el petróleo siempre se localiza en terrenos sedimentarios. ¿Por qué? Porque según la teoría más aceptada, el petróleo se originó de restos orgánicos depositados en el lecho marino hace millones de años y sobre ellos se han ido sedimentando más depósitos.
La historia de la formación del petróleo comienza hace más de 200 millones de años. Esto es cuando todavía el planeta estaba mayormente cubierto de agua y Pangea, como único continente, todavía estaba en proceso de romperse. En ese momento, en el planeta, había una explosión de vida por distintas condiciones ambientales. Y como saben, pues la explosión de vida siempre está ligada a una acumulación de mayor cantidad de desechos orgánicos, de organismos muertos o de restos de organismos. Para la formación del petróleo existen varias teorías. La más aceptada es la teoría orgánica. Esta supone que el petróleo se originó por el hundimiento y deposición en el fondo de ciertos sistemas acuáticos, como el mar, lagunas y cursos de ríos, de organismos marinos, especialmente de fitoplancton y zooplancton. Se supone que este fitoplancton y zooplancton y también restos de algunos otros vegetales y animales fueron descompuestos por bacterias en condiciones anaerobias, es decir, sin oxígeno. La descomposición anaerobia es un proceso un poco más lento que la descomposición aerobia. La aerobia conlleva la descomposición de la materia orgánica totalmente en una reacción, o sea, pasa de materia orgánica a inorgánica de forma rápida. En cambio, lo que se supone que pasó, que es la descomposición anaerobia, eh, conlleva una descomposición de materia orgánica más lenta y por eso se supone que quedaron compuestos orgánicos en el fondo para formar el petróleo. Esta materia orgánica en descomposición se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, lo que provocó un aumento gradual de la presión y la temperatura hasta valores que con el tiempo dan lugar a esta formación de hidrocarburos. Debido a la presión, el petróleo finalmente entra en contacto con estratos inferiores más consolidados que lo empujan hacia arriba. Y al subir, solamente se estanca cuando encuentra un estrato impermeable y ahí se acumula y forma un depósito o bolsa de petróleo. Todo este proceso de descomposición de materia orgánica y formación de petróleo por incrementos de presión y temperatura tarda entre 10 y 100 millones de años. En esta diapositiva vemos una representación distinta del mismo proceso que les mencionaba anteriormente. Como vimos ya en los ciclos de nitrógeno y carbono, cuando los organismos mueren, se hunden y se depositan en el fondo del sistema acuático en el que vivían. Si la hidrodinámica del lugar es calmada, si las aguas son tranquilas, los organismos se acumulan. Si el ambiente del fondo del mar o el lago es rico en oxígeno, el plancton muerto puede ser comido u oxidado y transformado principalmente en CO2, que es lo que vimos en el ciclo del carbono. En aguas pobres en oxígeno, en cambio, el material orgánico se descompone lentamente, porque es una descomposición anaerobia, y puede durar suficiente tiempo como para mezclarse con arcilla y formar un detrito rico en materia orgánica. Este detrito poco a poco se va enterrando bajo toneladas de sedimentos y eventualmente la presión debido al sedimento que tiene encima exprime el agua y el lodo se compacta y se litifica para convertirse en una lutita negra rica en materia orgánica que viene a ser la roca madre o precursora de petróleo. Esta lutita rica en materia orgánica es de color negro y contiene la materia prima de la cual se forman los distintos hidrocarburos por procesos de incremento de presión y temperatura.
Aparte de esto, como saben, en el mar, junto con los restos blandos de organismos, se depositan muchos carbonatos. Los carbonatos y restos de caparazones se convierten en roca caliza. Los tejidos blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo. Si lo vemos así, es posible que la materia orgánica que se deposita hoy en algunas regiones del mundo se convierta en petróleo dentro de algunos millones de años. Muchos piensan que el petróleo se originó de restos de dinosaurios y de organismos de gran tamaño. Sin embargo, el petróleo, como aceite que es, tiene su origen y formación en moléculas grasas llamadas lípidos. Los lípidos alguna vez estuvieron contenidos en el plancton. En la imagen lo que pueden ver son distintos organismos del plancton. Estos más grandes son copépodos y luego pues se ven unos organismos alargados que son parte del fitoplancton. El plancton tiene una proporción de lípidos bastante importante que le sirve de reserva energética. Como veremos en otra presentación, el plancton está formado por organismos flotantes muy pequeños, incluidas plantas multicelulares y unicelulares, protistas y animales microscópicos o de pequeño tamaño. Típicamente varían entre 0,02 y 2 milímetros de longitud o diámetro. Creo que es importante finalmente poner en contexto de nuestra sociedad el petróleo y más en el momento social, económico y ambiental actual. Supongo que ya son conscientes que la demanda energética mundial aumenta a un ritmo vertiginoso, de manera que el consumo energético, como ven en la gráfica que hay en la diapositiva, se ha triplicado, se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. Que si pensamos en la edad de la Tierra o del mismo Homo sapiens, 50 años la verdad no es nada, ¿no? Es un brevísimo espacio de tiempo en el que el consumo energético ha alcanzado valores inauditos. Como también ven en la gráfica, la mayor parte de la energía es proporcionada por combustibles fósiles, como gas, carbón y petróleo. Y el petróleo es el más importante de ellos, ¿no? Es decir, que sin petróleo, con el ritmo de consumo energético actual, estamos perdidos. Obviamente, como se ve en estas gráficas, el consumo no está distribuido de forma homogénea en el planeta y son los pocos países con un Producto Interno Bruto más alto los que consumen más petróleo y energía per cápita. A la derecha, lo que ven en la gráfica es la relación entre el Producto Interno Bruto de un país per cápita y el consumo de energía en kilovatios hora por persona o per cápita también. En general, lo que se ve es una relación directa entre un incremento del Producto Interno Bruto con el incremento de consumo energético. Si nos fijamos en países como China o Brasil, que están en un crecimiento económico acelerado, es de esperar que la explosión económica resulte en un incremento del consumo energético y, por tanto, como hemos visto en la gráfica anterior, de petróleo. Actualmente existe una teoría bastante aceptada, que es la teoría del pico de Hubbert, que predice que la producción de petróleo mundial llegará a un máximo y después disminuirá tan rápido como creció, que como ven son pocos años, ¿no? Es muy rápido.
Esta disminución no se asocia al costo económico de la producción de petróleo, sino a la propia energía que se requerirá para extraerlo. ¿Por qué? Porque los depósitos cada vez son más difíciles de hallar o de acceder a ellos. Entonces, esta teoría dice que disminuirá la producción de petróleo porque obtenerlo de los depósitos que queden requerirá más energía de la que se obtenga de estos. Las últimas estimaciones que yo he visto dicen que el cenit de producción de petróleo es el momento actual y que a partir de 2050, es decir, solo en 30 años, la producción de petróleo disminuirá rápidamente. Si continuamos con el ritmo de crecimiento de consumo energético actual o el previsto con las explosiones económicas de ciertos países, o bueno, aunque no aumentáramos el consumo, que obviamente esto no va a ocurrir, con esta teoría del pico de Hubert podemos ver que estamos en un grave problema. Este es uno de los grandes motivadores de la búsqueda de energías, de recursos alternativos a los hidrocarburos, ¿no? Además, bueno, ya saben que la combustión de combustibles fósiles es de los primeros causantes de contaminación atmosférica y de liberación de gases de efecto invernadero. Y esta es la segunda, o igual que la otra primera, dos primeras, motivación para buscar otras fuentes de energía que sean hasta un cierto punto más limpias, ¿no? En el mar se está extrayendo o se está explorando la extracción de recursos energéticos de las olas, o sea, del oleaje, de mareas, de corrientes y también unos que son un poco más desconocidos, que son de gradientes de salinidad y gradientes de temperatura. En México actualmente está en marcha un enorme proyecto de investigación pública que es el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano, o abreviado el CEMIE Océano. Dentro de este proyecto se están investigando los distintos potenciales energéticos de los distintos recursos que les mencioné antes del océano aquí en el país. Además de caracterizarse el recurso, para cada recurso se investigan pues, impactos ambientales potenciales, se investiga innovación en materiales, innovación tecnológica y otros aspectos de importancia. En este proyecto participa una servidora y otros profesores de la escuela como la doctora Cecilia Enríquez y el doctor Ismael Mariño, y les invito a visitar la web, sobre todo a los que van a hacer proyectos de investigación relacionados con la obtención de energías del océano. Este proyecto en principio termina en mayo de 2021, pero bueno, si hay iniciativas para seguir adelante con él. De cualquier manera, creo que aquí tenemos que detenernos a hacer una reflexión, ¿no? La capacidad de obtención energética actual de estas fuentes más limpias a nivel global es relativamente baja, ya sea por los costos de inversión o por la capacidad tecnológica. Ocurre lo mismo para energías que no estén en el mar, ¿no? Energías que estén en el ambiente terrestre. Digamos que la capacidad productiva de energías por energías limpias no es suficiente para cubrir la demanda energética actual y mucho menos de la proyectada. Entonces, bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Pero en mi opinión, la solución a la demanda energética siempre tendrá que pasar por una reducción del consumo. Y por ahora no hay alternativa. Para terminar, quisiera mencionar otro impacto de la extracción petrolera que afecta al mar de forma directa, ¿no? No solo los impactos de uso de petróleo por su combustión o uso
para generación de otros materiales que pueden ser contaminantes finalmente, sino cómo el petróleo de forma directa puede afectar al mar. Y estos son los derrames de petróleo o los vertidos. Todos hemos visto noticias sobre derrames petroleros, ¿no? Aquí en la imagen vemos unos cuantos en los que se indica la ubicación geográfica, el año y el tamaño de la barra azul oscuro es la magnitud del derrame o la cantidad, ¿no? Refleja un poco la cantidad de litros de petróleo que se vertieron al mar. En cuanto a México, en el 79 hubo un derrame considerable y el de mayor magnitud y más reciente es el que tuvo lugar en el norte del Golfo de México en 2010 en el pozo de Deepwater Horizon. Estos derrames tienen efectos fuertes y llamativos. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, no son tan numerosos. De lo que no se habla mucho es de lo que son microderrames. Los microderrames son derrames menores a 100.000 galones y están considerados generalmente, por lo que sea la gente de vigilancia costera, menores, por lo que no llaman a la atención ni de los medios, ni de su análisis, ni del presupuesto para evaluar y corregir los daños que provocan, ¿no? Entonces, estos microderrames son miles y se dan sin cesar de pequeños escapes en la infraestructura extractiva, del transporte, etc. En términos acumulativos, pueden causar una destrucción inmensa y persistente sin que exista la suficiente conciencia y acción al respecto. De hecho, debido a su desconocimiento, la magnitud de los microderrames es una gran incógnita, ¿no? Existe esta organización SkyTruth, que en un mapa que tienen en línea ha documentado cerca de 10.000 derrames de petróleo en el área del Golfo de México entre 2010 y 2015. Es decir, en 5 años, 10.000 derrames. En la plataforma Thinkific les voy a poner la liga para que la visiten y puedan ver la animación de estos 5 años que tienen con sus respectivos microderrames, cuyo resultado final es la imagen que tienen en la diapositiva. Cada punto significaría un microderrame que ellos registraron. La mancha resultante, pues como pueden ver, es enorme y es bastante perturbadora. Y aunque no les quiero desanimar, esto es solo una fracción del petróleo que llega al mar, ¿no? La mayor parte del petróleo vertido en realidad procede de tierra. O los hidrocarburos también proceden de tierra, de desperdicios domésticos, automóviles, gasolineras, refinerías, industrias, etc. Los hidrocarburos en el mar pueden seguir distintas vías y tener diferentes efectos sobre la biodiversidad marina. Parte de los hidrocarburos se pueden degradar por procesos físicos y químicos. Por ejemplo, se pueden evaporar o oxidar, ¿no? Si se evaporan hay una pérdida de una gran fracción de los hidrocarburos que se libera del mar a la atmósfera. Si los hidrocarburos permanecen en el agua, pueden causar contaminación directa, adheriéndose a las plumas, escamas, etcétera, de los organismos, y esto impide su aislamiento térmico, movimientos u otras funciones vitales. El petróleo también puede resultar tóxico para la fauna marina, penetrando en su sistema digestivo, en su cobertura cutánea, en las mucosas, ¿no? Entonces alterando la salud y la capacidad de respuesta de los organismos.
El resultado al final puede ser obviamente la muerte, trastornos genéticos, etc. En la superficie del mar, los hidrocarburos también afectan la circulación de gases, porque la película de petróleo reduce el contenido de oxígeno en el agua y puede causar la muerte también de plancton y peces, que a la vez provoca la muerte de organismos que se alimentan de ellos. Por otro lado, el petróleo también se puede depositar en el fondo, afectando la dinámica de los sedimentos marinos y de la comunidad bentónica. Como les dije al principio, el petróleo son compuestos orgánicos, ¿no? Por lo que también se puede biodegradar, ¿no? Existen bacterias y hongos que los pueden degradar a sus formas inorgánicas. Y de hecho, hay bastante investigación para generar consorcios o grupos de bacterias que ayuden a la degradación del petróleo en caso de derrames o vertidos. Sin embargo, siempre hay que considerar, y esto ustedes ya lo han aprendido durante esta unidad, que la degradación no conlleva la desaparición de los elementos, sino su transformación a la forma inorgánica. Entonces, la deposición de sustancias inorgánicas también estará alterando el medio, aunque sea de una forma distinta. Como comentario final, entonces no me queda nada más que decirles que el petróleo constituye un compuesto relacionado estrechamente con los ciclos del carbono y el nitrógeno. Su uso conlleva la movilización de enormes cantidades de carbono, nitrógeno y otros elementos que habían permanecido separados de la atmósfera durante millones de años. Esto resulta en alteraciones del ciclo del nitrógeno y el carbono de origen humano. Por la importancia de este compuesto en la sociedad actual y por sus repercusiones, ¿no?, su conocimiento es imperativo.